México. Hola, mi nombre es Pablo y a continuación les presentaré el tema de las primeras expediciones de los españoles en América y los primeros encuentros que tuvieron con las culturas mesoamericanas. La llegada de Cristóbal Colón al continente americano marcó el inicio de una etapa de encuentro y apropiación para la corona española de inmensos territorios, con todo y sus recursos naturales y humanos. Las primeras expediciones fueron dirigidas por Colón entre 1492 y 1503. Cabe mencionar que aunque habían realizado estas expediciones, no habían tenido contacto de trascendencia entre españoles y mesoamericanos hasta 1517, cuando el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, envió una expedición a mando de Francisco Hernández de Córdoba. Después de esta expedición, se organizó otra comanda por Juan de Grijalva y después de bordear la península de Yucatán, desembarcaron en lo que hoy se conoce como el límite fronterizo de Veracruz y Tamaulipas. Esta zona era una región tributaria del Imperio Mexica. En la zona totonaca se celebró el primer encuentro de los españoles con un enviado de Moctezuma II, quien les ofreció bastantes regalos para satisfacer la ambición de los visitantes y se alejaran de este imperio. El 18 de febrero de 1519, Hernán Cortés partió con 11 navíos hacia costas mexicanas. La gente de Cortés recogió a Jerónimo de Aguilar, quien había sido capturado junto con su compañero Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar partió con Cortés, pero Gonzalo Guerrero se quedó entre los indígenas. Cortés se desligó de Velázquez para convertirse en capitán general y logró convencer a varios soldados para que se quedaran con él, haciéndoles premiar sus esfuerzos. Cortés envió una carta de relación al monarca español Carlos I, donde solicitaba el nombramiento oficial de capitán general, ya que anteriormente enfrentó un brote de rebeldía de los partidarios de Velázquez. Además, envió la quinta parte de los obsequios entregados por los indígenas. Los españoles prosiguieron con su recorrido al interior de México y fueron derrotando a los jefes tlaxcaltecas, haciéndoles someterse y unirse a ellos. El 1 de noviembre, los españoles y sus aliados partieron de Cholula hacia la capital mexica. Es allí cuando comienza la conquista de México, que se divide en dos: la conquista militar y la espiritual, que seguidamente se explicará. Hola, mi nombre es Gerardo y hoy les comentaré qué fue la conquista militar. Bueno, para comenzar, hay de dos tipos de conquista. Primero, ¿qué es la conquista? Es cuando mediante la guerra las tropas invasoras hacen rendir a quienes han invadido. Entonces, la conquista fue la que llevaron a cabo los soldados españoles mediante la guerra a los pueblos americanos, que fueron conquistados por las armas. Tenochtitlan fue sitiado durante 3 meses, del 26 de mayo al 13 de agosto de 1521. Después de la derrota del Estado mexica, las campañas militares de conquista, tanto de Hernán Cortés como de sus capitanes, se extendieron entre 1521 y 1525, a la zona central, norte y sur del actual territorio mexicano. Así fueron estableciendo gradualmente los límites de Nueva España. Para establecer el dominio español en los pueblos conquistados, impusieron tributos y servicios a los indígenas. Se dictaron ordenanzas para someter a los nativos al conocimiento de la fe cristiana. Acudieron a la encomienda y otras instituciones del gobierno español, dando inicio al proceso de colonización y de apropiación de la tierra, iniciando el virreinato de Nueva España hacia el final del siglo XVI. Surgió un nuevo orden del mundo diferente en el actual territorio mexicano. Mi nombre es Raúl y les presentaré el tema de la Noche Triste. Las relaciones entre el conquistador Hernán Cortés y el emperador azteca o mexica Moctezuma II empezaron con mal pie. El 8 de noviembre de 1519, Cortés y su ejército entraron en la capital del imperio azteca, Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. Moctezuma, rodeado de la nobleza local, los aguardaba. El español bajó del caballo con intención de abrazar al rey de los mexicas,
pero Cacamatzin, señor de Texcoco, y Cuitláhuac, señor de Iztapalapa, se le adelantaron rápidamente para impedirlo. El soberano era intocable, Cortés. Entonces se quitó un collar de cuencas de vidrio y lo puso alrededor del cuello de Moctezuma, lo que aplacó los ánimos de los nobles allí presentes, que le correspondieron con otro collar, este de caracoles y camarones de oro. La cortesía diplomática por el momento había salvado la situación, pero pronto iba a torcerse de nuevo las cosas. Primero, tras una escaramuza entre totonacas, que eran aliados de los españoles, y aztecas, en las que murieron 7 soldados de Cortés, este mandó apresar a Moctezuma, lo cual, enfurecido a sus súbditos, Alvarado, creyendo al parecer que se estaba incubando una rebelión, atacó con ferocidad a los nobles que se encontraban celebrando el festival religioso del mes de Xtoclac y provocó una auténtica masacre. La rebelión ahora sí estaba cerrada. Por esto, ante la supuesta complicidad del emperador con los españoles, le arrojaron piedras y flechas que lo hirieron mortalmente. Falleció a las pocas horas. Tras una semana de combate, los españoles y sus aliados indígenas, cercados en el palacio de Ayashkatlat y casi sin alimentos, decidieron huir llevando consigo el tesoro de Moctezuma. En la medianoche del 30 de junio de 1520, Cortés dio la señal de partida y marcharon en silencio, cuidando de que los caballos no relincharan. Pero una anciana mexica dio la voz de alarma y en cuestión de minutos la laguna que rodeaba Tenochtitlán hirvió de canoas repletas de nativos armados. Cortés escapó por los pelos, pero la derrota española de la noche triste fue absoluta y se cree que el 90% del saqueo del tesoro de Moctezuma se perdió en la laguna. Hola, mi nombre es Osvaldo. Yo les voy a hablar sobre la caída de Tenochtitlán. La caída de Tenochtitlán fue el 13 de agosto de 1521. Antes de saber qué pasó, tenemos que saber por qué pasó. En primera, los españoles, cuando llegaron, solo querían conquistar nuevas tierras para quitarles sus riquezas. A los mexicas, la aprehensión de Moctezuma y su destitución como tlatoani. Los mexicas sufrían, no les llegaba provisiones de comida ni agua. Los indígenas estaban enfermos, el lugar estaba lleno de cadáveres. Los mexicas comían todo lo que podían, ratones, lagartijas, aves acuáticas, peces. Cuando eso se le acabó, empezaron a comer hasta raíces, incluso el relleno de los muros de sus casas. Hasta en que llegó un momento en el que ya no pudieron y decidieron rendirse. Ahora, cuando visitas el lugar, hay una piedra que dice lo siguiente: el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el nacimiento del pueblo mestizo que hoy es México. Hola, mi nombre es Russell y yo les hablaré de las consecuencias de la conquista militar. Moctezuma, a pesar de los intentos por convencer a los españoles de irse, fueron inútiles. Incluso les advirtió de los peligros que iba a enfrentar. Dale. De los peligros que iba a enfrentar. Le dijo que México era pobre, tierra estéril y sin mantenimiento. Esto contradijo mucho sobre el soberano mexica Moctezuma,
quien por ser creyente de Quetzalcóatl debía evitar decir tantas mentiras sobre ello. Cortés se encuentra con Moctezuma dentro de un recinto del Templo Mayor. Después es presionado por los hombres de Moctezuma, de Cortés, por la presión de sus soldados. Lo conducen al edificio donde albergan a los españoles. Los mexicas descontentos planeaban un ataque para liberar a su señor y terminar con los invasores. Al no poder detener la rebelión, Cortés le pide a Moctezuma que lo detuviera, pero este no obedece, porque ya no reconocía la autoridad que tenía. Por ello, una piedra es lanzada contra él, que lo deja gravemente herido y muere días después. Aún así, esto no detiene la guerra. Volvió más fuerte el ataque indígena, que era dirigida por el sucesor Cuitláhuac, hasta obligar a Cortés a retirarse de la ciudad. Tras huir, muchos españoles e indígenas fueron muertos o apresados. ¿Listo, Cosmo? ¡Listo, Wanda! ¡Uno, dos, tres! Los Padrinos Mágicos llenaron tus Fruit Loops de deseos, porque ahora incluyen estrellas mágicas que cambian a los colores de Cosmo y Wanda. Busca las bases en las cajas marcadas y gánate un cuarto de los Padrinos Mágicos. Fruit Loops, un desayuno fruity fantástico. Kellogg's, vivimos para nutrir. Hola, mi nombre es Ariane y como mi compañero Gerardo había comentado antes, hay dos tipos de conquista: la conquista militar, de la cual ya hablaron anteriormente, y la conquista espiritual, la cual le comentaré en estos instantes. La conquista espiritual se dio casi a la par que la conquista militar, realizada por las órdenes mendicantes. Los franciscanos llegaron a México en 1523. Los primeros Juan de Ahora, Juan de Tecto y Pedro Gante. En 1526 los dominicos, los agustinos en 1533 y los jesuitas en 1572. Siguiendo a los conquistadores, todas las órdenes se expandieron por el territorio. Establecieron iglesias y escuelas y hospitales para extender a los indígenas. Se dedicaron a instruir a los niños indígenas para convertirlos a la religión católica, para que ellos a su vez rompieran con las creencias paganas. De sus padres aprendieron las lenguas autóctonas y adoptaron la religión católica a estas lenguas, en especial al náhuatl. Y pocos de ellos se convirtieron en los defensores de los indígenas ante los malos tratos y la explotación de los españoles. Los frailes tuvieron como misión el proceso de cristianización e hispanización de los indígenas. Para ello destruyeron todo rastro de su... Hola, mi nombre es Rachel y les hablaré de cómo sucedió este importante acontecimiento llamado fenómeno guadalupano. En diciembre de 1531, la Virgen se apareció varias veces al indio Juan Diego en el monte Tepeyac, de solo 40 metros de altura. Hoy en la actual capital. Está fuera de control. Michael busca rescatar a la doctora Sara. Toma mi mano. Una emboscada pondrá en riesgo la vida del Lincoln Douglas. ¿Por qué? ¿Quién? Operation Break, en busca de la verdad. El lunes 10 de la noche, Canal 5. Hola, mi nombre es Camila y les hablaré sobre las consecuencias de la conquista espiritual. Primero, los indígenas no recibieron las nuevas creencias de forma muy positiva, ya que muchos de ellos se negaron a abandonar sus religiones y adoptar la religión católica. Esto conllevó que los frailes tuvieran que usar técnicas menos directas como la educación. La evangelización fue un éxito a medio plazo, lo que contribuyó de manera notable a la construcción de la sociedad del virreinato. Los frailes lograron su propósito de convertir a la mayoría de los indígenas, reduciendo su oposición a los conquistadores. Sin embargo,
los nativos conservaron parte de sus tradiciones y creencias. En muchos casos identificaron a los santos cristianos con algunos de sus antiguos dioses, creándose una curiosa mezcolanza. Asimismo, los misioneros dieron educación a los indígenas, pero, a la vez, fueron los causantes de la pérdida de parte de su cultura. En lo material, se destruyeron códices, ídolos y templos, ya que los consideraban obra del demonio. Igualmente, establecieron un proceso de hispanización que acabó con muchas lenguas. Hola, mi nombre es Joel y les hablaré sobre de la vida del siglo XXI gracias a la conquista. La conquista española trajo consecuencias obviamente satisfactorias para nuestra vida actual. Si nos ponemos a profundizar el tema, esta guerra ocasionó muchas consecuencias positivas para nuestro futuro. Entre estas se podría decir sobre el alfabetismo de los indígenas, puesto que si los españoles y frailes nunca les hubiesen enseñado a leer ni escribir, en la actualidad seríamos un lugar de personas con poca capacidad de desarrollo mental y psicológico. Por otra parte, la conquista igual impulsó el avance de nuevas formas de ataque, puesto que igual trajo consigo el implemento de defensas personales como las armas, que ahora sirven de ayuda para Si nos enfocamos en la parte religiosa, ayudó al desarrollo de nuevas religiones y también aumentó el número de creyentes de la propia religión, que era la católica, que gracias al fenómeno guadalupano se pudo incrementar. Cuando digo el desarrollo de otras religiones, me refiero a que cuando los frailes defendían a los españoles, defendían a los indígenas de los españoles, puesto que los obligaban a creer en una religión y los frailes pues no estaban de acuerdo con eso, sino que debían ser creyentes de sus propias ideas. Gracias a esto se puede aumentar nuevas religiones en la actualidad, que aunque pueda ser de distinta la adoración de la deidad, puede ser la misma, o en específicos casos la creación del ateísmo. También tuvo consecuencias en la parte de la arquitectura, ya que muchas de las partes turísticas que rodean nuestro país son inspiradas en construcciones españolas e incluso que están específicamente basadas en ellas. Gracias.